hoy el Día Nacional de la Donación de Órganos y si bien hay cada vez más donantes y más conciencia, todavía falta mucho más. Vamos a conocer una historia increíble. Exactamente, la de la familia Calíbar de Plotier, acá muy cerquita. Ellos claramente entendieron el mensaje y hace muy poco tiempo perdieron a un ser querido, a Susana, tenía 36 años. Ella donó sus órganos y pudo salvarle la vida a 5 personas. La vida no siempre termina con la muerte. Este quizás fue el mensaje que dejó en varias personas una docente de 36 años, Susana Calíbar, quien tras donar sus órganos permitió a otros mejorar su calidad de vida o hasta los salvó de su muerte. Una decisión que hoy, a casi un año de su partida, su familia recuerda. Sí, en realidad esto nace por medio de una charla en la que mi hermana nos comenta que le interesaba ser donante. Ella siempre dijo, digamos, que iba a ser donante. Fue algo que nosotros lo avalamos siempre. Nunca dudó de hacer eso porque se iba a sentir muy bien. Ella decidió que eso lo iba a hacer y así lo hizo. Ella tuvo un ACV isquémico, el cual tuvo fallas en 2 partes, digamos, de sus órganos. 2 órganos fueron, digamos, los causantes de ese ACV. Y así, casi sin previo aviso, la vida de Susana se apagó hace casi un año ya. A pesar del dolor, la familia siempre supo que su último deseo era el de donar sus órganos. En realidad yo me lo tomé con mucha naturalidad a la hora que me lo dijeron, porque es algo que compartíamos como hermanas. Entonces, al enterarme que ella falleció, más vale, es como un dolor adentro que no te lo sacas nunca, ese dolor que nadie te lo va a complementar con nadie. Pero bueno, yo gracias a Dios tengo a mi sobrino, a Tomás, que es quien me da las fuerzas para, digamos, continuar con esto también. Los médicos te dan una información, digamos, por ahí que vos no sabés, te dan como una charla en la que te explican más o menos cómo es el proceso. Viaja personal de Buenos Aires, especialistas en el tema. Se le saca, digamos, los órganos a la persona y según las estadísticas que hay o la problemática que haya con otras personas, se hace como un aval y se ve si la persona que está donando es compatible con la persona que tiene problemas en cuanto a órganos o si necesita algún órgano, pero es un momento que se hace con mucho respeto. Los órganos donados de Susana salvaron y cambiaron para siempre el destino de 5 personas que recibieron de su parte el regalo más grande e invaluable, el regalo de la vida. Y ella donó prácticamente la mayor parte de sus órganos. Ante esto nosotros nos enteramos por medio de Jucay y del Hospital Castor Rendón que hay 5 personas que son los que tienen los órganos de mi hermana. Uno es de Salta y son 4 de acá de Neuquén. Ahora el paso, digamos, que nos lleva, digamos, a seguir, que es como una parte de este final feliz, es encontrar a esas personas que tienen los órganos de mi hermana y saber de que están viviendo en otras personas. Y nada, como hermana de mi hermana, orgullosa de ella, obviamente, me encantaría encontrar a esas personas que tienen un pedacito de mi hermana. Que la vida tiene vueltas y reveses, no hay duda alguna, y en ocasiones muy injustos. La familia, luego de tan importante decisión de donar los órganos de Susana, le tocó vivir la amarga contracara de lo que sucede en nuestro país, la falta de donantes. Recientemente una pariente cercana falleció mientras esperaba un órgano de un donante que nunca llegó. Hoy falleció mi madrina, Marta Almeida Ide. Ella necesitaba un trasplante de hígado, tenía cirrosis hepática, producto de una hepatitis, así que se continuó, digamos, con un tratamiento y hoy finalmente falleció al mediodía. ¿Una donación le hubiera salvado la vida? Seguramente que sí. Quienes dan sin esperar nada a cambio son personas de corazón noble. Pero ¿cómo llamamos a quienes transforman el dolor de perder un ser querido en la esperanza de otros que aguardan un milagro? La historia de esta familia dispuesta a donar órganos nos recuerda que siempre hay vida después de la muerte. Para mí donar es dar vida y tengo muy en claro que los órganos no se van al cielo.
Es algo que lo tengo muy en claro y muy patente en mí y todo el tiempo me estoy, digamos, como empapando de eso nuevo para poder transmitirlo justamente a un montón de gente, ser consciente, ¿no? Lo importante que es algo que para uno por ahí no es mínimo, pero para otra persona es lo máximo, es ayudarlo un montón y justamente que puedan vivir. Feliz porque ella tiene sus cosas que han servido para la demás gente. ¿Le gustaría encontrarse con la gente que ella salvó? Sí, para saber cómo están, cómo se encuentran. Sí, me gustaría mucho. ¿Cómo la recuerda ella ahora? ¿Cómo era ella? Ella era un sol. Era muy buena, una personita muy buena. Y fue todo porque ella era la luz de la casa. Una historia muy interesante para conocer en este día. Hablamos de la donación de órganos y del Día Nacional de la Donación de Órganos. Estamos con Sandra González Cruz, titular del CUCAI Neuquén. Bienvenida, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Un día muy particular, ¿no? Y en este día, cada vez que hay un día de estas características, solemos conocer estadísticas, números que nos indican cuál es la realidad. En este caso, ¿de qué realidad hablamos aquí en Neuquén y a nivel nacional? En Neuquén, respecto de la nación, tenemos, la verdad, una buena tasa de donantes. Nosotros, como hace un rato comentábamos, es una tasa que se evalúa por cada millón de población, de habitantes. Esto da una realidad de que realmente es muy difícil ser donante, ¿sí? Porque hay que cumplir estrictos controles para poder ser donante y que uno está más proclive de estar en una lista de espera. Así que, bueno, nuestros números están por encima de la media nacional respecto del país, en comparativa con todas las provincias. Ahora bien, no estamos a la altura de las circunstancias. Aún así falta. Sin duda estamos con casi 8.000 personas que hoy están esperando para vivir distintos tipos de órganos o para ver o para mejorar su calidad de vida y continúa esta espera, ¿no? Y que hoy es un día muy importante para nosotros porque es el agradecimiento a esta familia que acepta la donación de la persona en vida, ¿no? Y que sin el donante nada es posible, y la verdad que nuestro más sincero homenaje a ellos hoy especialmente. ¿Cuántos donantes hay en Neuquén? ¿Cuáles son los números que se manejan? ¿Cuántas donaciones hubo? ¿Se puede saber? ¿Esos datos se pueden conocer? Sí. En realidad no hay números absolutos respecto de esta situación. Va cambiando, ¿no? Va cambiando todo el tiempo. A grandes rasgos en Neuquén la cantidad de donantes viene aumentando durante estos últimos 5 años precisamente. Ahora bien, no solamente tiene que estar la población adecuadamente informada y concientizada respecto de la situación, sino también dentro del sistema de salud, los profesionales y todo el sistema de salud tiene que estar comprometido con la situación, tiene que estar informado, capacitado para poder dar la posibilidad de que se concrete esa toma de decisiones. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la terapia intensiva, específicamente en el peor momento de la vida de la persona. El video que mostraban anteriormente me gustó mucho porque vieron que el familiar expresa ese dolor que tiene, pero logra separar lo que es el dolor de la toma de decisiones. Y acá recalco la importancia que tiene de comunicar y charlar esto con la familia previamente. Entonces la familia se desresponsabiliza de una toma de decisiones en el peor momento. Y es muy difícil esto, esta separación que hay que hacer, sigue siendo difícil, no es entendible, un familiar que pierde la vida. Sin duda que cuando tenemos la pérdida de un familiar, una situación de crisis, todas las estructuras que habitualmente nos mantienen en pie para trabajar, para llevar una vida diaria, para tomar todo tipo de decisiones, simplemente se caen. Y es ahí donde tenemos que ver dónde estamos parados, ¿sí? Y si no tenemos de dónde agarrarnos una toma de decisiones previa, es muy difícil. Generalmente no pueden tomar la decisión porque no nos olvidemos que estamos en una de las peores etapas del duelo, del principio del duelo. Y si tenemos una etapa que nos pegamos, por ejemplo, la ira, la culpa, el enojo por todo eso, difícilmente pueden superarlo para poder intelectualizar una idea acerca de lo que significa donar.
Ahora, hay un momento en el que tenemos que decir somos donantes, no somos donantes. ¿Sigue habiendo mucho miedo todavía, mucho mito en torno a ser donante de órganos? Porque había una época en la que la gente tenía muchísimo miedo. Circulaban un montón de historias y fueron desmentidas muchas, pero como que ha quedado algo en la gente, ¿no? Sin duda que decirte que no hay mitos sería una mentira. Esto todavía ocurre y va de la mano de la ignorancia. Sin duda, ¿cómo vamos mejorando esto con la información? Viendo y mostrando, en Argentina no hay ningún caso de denuncia y tenemos todo un sistema armado con trata de personas, con todo para que cualquier mínima denuncia salga y se vea la evidencia. Sobre el secuestro de órganos, ¿no? Por ejemplo. Que es una de las grandes leyendas urbanas. Exacto. Que hay. Camionetas, lo hemos visto un montón de veces, historias, pero no hay ninguna denuncia. Siempre decimos, donde alguien vea algo, crea algo, en el acto hace la denuncia, y no hay una denuncia en toda Argentina respecto a esta situación. En toda la historia. En la historia de Argentina. Por otro lado, continuamente el INCUCAI hace convenios con los distintos países vecinos para poder tratar de llegar a un acuerdo y evitar que ellos se trasladen a nuestro país o viceversa por el tema de ingresar a una posible lista. Un extranjero, para que pueda entrar en lista, tiene que estar mínimamente 5 años siendo residente en cualquier parte de Argentina. Somos muy estrictos en esa situación y lo mismo de los otros países. E inclusive cuando ellos necesitan, por ejemplo, en el caso de Chile, tienen una emergencia hepática infantil, ejemplo, nosotros les cedemos un órgano para una criatura y que ellos después los devolverán cuando procuren. La idea es frenar desde todos los ángulos el tráfico y todos estos mitos que andan dando vueltas. Así que, ¿cómo se desmitifican los mitos? Con información. Ese es el modo, ¿sí? Por eso invito a la comunidad a que pregunte, a que se saque las dudas, porque no tienen por qué saber todas estas situaciones que son muy técnicas y específicas, y dentro de la terapia intensiva específicamente, que no tienen las puertas abiertas generalmente a esto. Nico, le quería preguntar a Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Se está tratando en el Congreso este proyecto de ley Justina a partir de esta chiquita que esperó un trasplante de corazón que no llegó, y lo que buscan es modificar una serie de puntos de la actual ley de donación de órganos dicen los medios periodísticos, para que todos seamos donantes. Previamente hablábamos, vos decías que esto ya está en vigencia, pero lo que entendemos nosotros es que de alguna manera quieren dar herramientas para que más gente pueda ser donante. ¿Cuáles son los inconvenientes que hacen que una persona no pueda ser donante? Hay distintos inconvenientes inherentes a múltiples causas respecto de que una persona es donante y no puede llegar a concretar la donación específicamente, y tiene que ver con una contraindicación médica, por ejemplo, un tumor importante, invasor, que le haríamos un daño a la persona que recibe ese órgano. Ese sería, por ejemplo, un caso, entonces sería la contraindicación médica. Una inadecuada sostén de los distintos órganos dentro de los cuidados críticos. Ustedes piensen que los órganos tienen que estar muy bien trabajados para que luego sigan trabajando en otro cuerpo, y a veces la muerte es un proceso y avanza y ataca a los distintos órganos. Entonces a veces se pierden esos órganos y no puede ser donante porque hubo un inadecuado sostén de la terapia intensiva. Otros, la entrevista es negativa, por esto que estábamos hablando recién, ¿sí? Así que bueno, esas son las principales causas. O puede haber una problemática legal que a veces nosotros en los casos judiciales siempre, además de hacer todo lo que dice la ley, damos cuenta, por supuesto, al fiscal. ¿Algún testamento, algo puede haber, por ejemplo, también que pueda generar alguna traba para la donación de órganos? Testamento no. Y por supuesto las contraindicaciones legales absolutas que tienen que ver con el embarazo, que tienen que ver con ser menor de 18 años, que ya entran en juego otras cosas. Y de esto, hablando un poquito del proyecto de ley, nosotros en la ley actual dice que tiene que estar la firma de la madre y del padre. Ahora, en este proyecto, insisto, proyecto de ley, se intenta de que esté alguno de los dos, al menos, ¿sí? Que no haya tantas trabas, y la idea un poco es tratar de agilizar el proceso del donante. Nosotros nos pasa que nos cuesta mucho que vengan los equipos de trasplante por una cuestión de distancia. Tenemos que cortar rutas, los aviones, y bueno, la idea es agilizar y que se le dé premura a toda esta situación cuando hay un órgano que se está por implantar, ¿sí?
Decías que han mejorado las condiciones en Neuquén, que ya quizás no hace falta ir a Buenos Aires para esperar o para estar primero en la lista o en los primeros lugares. ¿Eso ha pasado en los últimos años? En los últimos años, específicamente con el caso del riñón. Recientemente el Sistema Público de Salud habilitó un equipo de trasplante renal previamente formado, capacitado. ¿Para qué? Para que la gente no tenga que estar viajando por toda esta situación, y sin duda que se acortan los tiempos de isquemia, que le decimos que son es el tiempo que un órgano está fuera de un cuerpo, ya sea del donante o del receptor. Si bien había y hay un equipo de trasplante en la zona privada de hace más de 20 años y que trabajan muy bien, es importante que al haber otro equipo las posibilidades para los pacientes aumentan, ¿sí? Por distintas situaciones. Entonces, por eso aumentó el porcentaje de trasplantabilidad en Neuquén en estos últimos 2 años. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿A dónde se va a apuntar ahora? ¿Hacia dónde? Después de conocer estos números, decías que están por encima de la media nacional, pero quizás todavía falta. ¿A dónde se apunta ahora? Al servicio de procuración del CUCAI Neuquén, sin duda. Sin duda, porque es para adentro que tenemos que afianzar la actividad y sistematizarla de tal modo que no dependa de 2 o 3 personas y de las pasiones. Esto se tiene que institucionalizar de este modo. De hecho, en el proyecto de ley se trata de que de alguna manera los distintos ministerios sí o sí generen servicios de procuración con capacitación continua, ¿sí? En lo científico ustedes vieron que esto avanza todo el tiempo. Y sin duda que eso es importante, ¿sí? Hacer cada vez más posible que esto sea una actividad dentro del sistema de salud más. Eso sería lo más importante ahora en Neuquén. Bien, Sandra, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido y por habernos contado esta realidad aquí en Neuquén en el marco de este día, ¿no? Del Día Nacional de la Donación de Órganos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.